Buenas noches, yo soy Giancarla Saavedra y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Hablemos Claro. El día de hoy vamos a debatir sobre un tema que muchos no aceptan, sobre todo por razones morales. Hoy vamos a hablar sobre el vientre de alquiler. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 80 millones de mujeres en todo el mundo tienen problemas de fertilidad y ante esto recurren a tratamientos de fertilización asistida. Y es aquí donde el vientre de alquiler es una opción para muchas de ellas. El vientre de alquiler, o también llamada maternidad subrogada o alquiler de útero, es el proceso por el cual una mujer carga a un bebé ajeno en su vientre para otra, por el que se le paga una cantidad de dinero, con el fin de que se desligue de la criatura al nacer, honrando así el contrato o compromiso que tiene con la pareja que ha solicitado esta práctica. En nuestro país, el vientre de alquiler no es legal, pero tampoco está prohibido expresamente. La Ley General de la Salud establece que toda persona tiene derecho a recurrir a cualquier tratamiento de fertilidad, siempre y cuando la condición de madre genética y de madre biológica sea la misma, es decir, recaiga en la misma persona. Esto quiere decir que una tercera persona entonces no podría participar de la fecundación, por ejemplo, donando un óvulo, ni tampoco gestando el embrión de una pareja. Sin embargo, las prácticas que acabo de nombrar no son sancionadas por nuestro Código Penal. Y por esto, pues muchas personas, muchas parejas en realidad peruanas, recurren pues a una madre gestante y se la llevan a un país donde sí está normado y aceptado el vientre de alquiler. Hay que resaltar algo bien importante, en nuestro país la maternidad se determina por el parto. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien da a luz es la madre, aunque los padres genéticamente sean otros. Por los vacíos legales que existen en el Perú sobre el vientre de alquiler pueden ocurrir varios problemas, como por ejemplo, primero de que nada garantiza que te entreguen al bebé después de nacido y además pueden ocurrir algunas extorsiones o algunos chantajes, por ejemplo solicitando más dinero de lo acordado, entre otras cosas. Y en segundo lugar, pues también pueden ocurrir varios delitos como las extorsiones, también el tráfico de menores o la falsificación de documentos, entre otras cosas. Vamos a ver a continuación una nota sobre este tema. Adelante. Uno de los grandes problemas, o quizás el más complicado que afronta una pareja, es cuando no pueden tener un hijo, sea por diferentes motivos. Por lo que el vientre de alquiler se convierte en una solución para centenares de parejas que anhelan con su primogénito. A este método también se le llama maternidad surrogada o alquiler de útero. En nuestro país no está permitido ni prohibido, por lo que presenta un vacío legal en nuestra legislación. Por lo que podemos encontrar numerosas clínicas y centros sanitarios privados que ofrecen tratamientos de fertilidad, tanto de alta como de baja complejidad, dado que funcionan por autorregulación. Los tipos de tratamiento, costos y la forma de llevarlos a cabo pueden variar entre unos y otros en gran medida. Para algunos especialistas en el Perú no hay una estructura de derecho genético y que al no estar prohibido el vientre de alquiler significa que está permitido. En realidad no existe en nuestro país una estructura de derecho genético, no lo hay. Lo único que tenemos es la Ley General de Salud, mediante la cual en un artículo señalan que se permite la utilización de estos métodos de fertilidad siempre y cuando la madre gestante sea la misma madre que que dona los óvulos, pero no lo prohíbe, es decir, no es un delito. En consecuencia, lo que no está prohibido por la ley está permitido. Yo diría que pues no hay nada que lo prohíba. Además, indican que el vientre de alquiler no es aprobado por parte de la población. Sin embargo, este método significa un acto de solidaridad. Puede ser vista de muy mala manera, como que de hecho existen personas que van a querer lucrar con eso y hacer un modo vivendi alquilando su vientre, por eso es que me han llamado vientre de alquiler. Yo prefiero llamarle vientre solidario, ¿no? Puede ser totalmente distinta como se ve. Es más, cuando yo empecé a investigar para hacer mi tesis, para recibirme de abogada, sacar el título de optar por el título de abogada, incluso yo veía esta figura porque leía muchísima doctrina
¿no? Y mayoritariamente está mal vista esta figura porque la ves desde el punto de vista negativo. Te posibilita hoy en día esta figura. Es maravilloso, ¿no? Que en la medida de lo posible un familiar te pueda ayudar, tu hermana, tu prima, tu madre, tu sobrina, alguien, porque va a ser más difícil que se quiera quedar con tu bebé y no va a haber ningún tipo de lucro, ¿no? O si no se puede, gente que de todas maneras se le va a tener que compensar, porque el hecho de llevar un embarazo, caramba, no es decir, oye, préstame tu cartera para el fin de semana. De otro lado, hay diferentes colectivos, agrupaciones religiosas y especialistas que se encuentran en contra de este procedimiento, ya que consideran que se le está arrebatando el derecho a decidir del bebé. Además, argumentan que esta técnica viene a tratar a la mujer como si fuera un objeto de mercadeo. Esto hace que pierda hasta su dignidad porque se convierte en una mercancía. Creemos que la maternidad subrogada constituye una explotación de la mujer y también del niño que va a nacer, que se convierte en un objeto de consumo, al menos la instrumentalización de la mujer. Los niños y las mujeres no tienen precio, tienen dignidad. Esto en cuanto a la mercantilización. Me puede decir, no, si es altruista. Bueno, solo las cosas tienen precio. Y un hijo no es un derecho. Ni es un deseo, es un don. Un hijo es un don. Y aseguran que se ataca el derecho fundamental de filiación y custodia del bebé que está por nacer. Y las razones morales es que no podemos permitir, como sociedades democráticas, que utilicemos a las personas como medios para satisfacer fines, para satisfacer deseos. Si bien el tema genera más de una reacción, lo cierto es que esta práctica está aumentando cada día. ¿Debería prohibirse este procedimiento por el bien de la mujer que alquila su vientre? ¿O regularlo para que más parejas tengan la posibilidad de tener un hijo? Luego de ver esta nota podemos comentar que sí se practica el vientre de alquiler en nuestro país. Y es más, muchas mujeres en la actualidad peruanas pues ofrecen su vientre en alquiler a través de internet por montos que oscilan entre 40.000 hasta 70.000 soles, aparte de los gastos médicos y también de una pensión durante el embarazo. Ahora podemos comentar algunos casos más importantes de vientres de alquiler en nuestro país. Por ejemplo, tenemos este caso tan importante que ocurrió en el año 2012 porque fue el primer caso judicial de vientre de alquiler en el Perú. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasa es que una pareja ya había acordado una fecundación asistida y también una adopción a cambio de un monto de dinero con la madre biológica. Entonces, luego de 9 días se le entregó la recién nacida a esta pareja. Sin embargo, la madre biológica se arrepintió y demandó a esta pareja con el fin de que le devolviesen a la niña. Pero el Poder Judicial declaró que la niña debía quedarse con esta familia, es decir, con el padre biológico y también con la madre adoptiva, reconociéndose así el vientre de alquiler en nuestro país por primera vez. También podemos comentar otro caso. Esto ocurrió pues hace poco, pues un matrimonio luchó mucho porque se le reconozca la paternidad de 2 menores que nacieron bajo la modalidad de vientre de alquiler. Lo que pasó fue que el doctor que había atendido el parto de la gestante pues inscribió como madre biológica a esta mujer, a pesar de que ella le dijo de que era vientre de alquiler y que además el óvulo no era suyo. Y para colmo, el doctor inscribió como padre biológico al donante de esperma. Sin embargo, después de un largo proceso, al final el Poder Judicial reconoció este año a la pareja como los padres de estos menores. Dicho todo esto, ahora vamos a empezar el debate a través del Facebook de Hablemos Claro. Y la pregunta para el día de hoy es, ¿usted está a favor del vientre de alquiler? ¿De esta práctica que se haga tan abiertamente en nuestro país? Ingrese ahora mismo al fanpage del programa y cuéntenos sus opiniones sobre este tema. Nos vamos a un corte, pero no se mueva porque al volver vamos a iniciar ya este gran debate sobre el vientre de alquiler. Ya regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro y vamos a debatir sobre el vientre de alquiler. Si esta práctica debería, pues,
darse de manera abierta en nuestro país. Sabemos que existe un vacío legal y también lo vamos a discutir el día de hoy aquí. Tenemos dos grandes invitados en esta ocasión. Por un lado está Roxana Rodríguez Cadilla, ella es abogada y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Ricardo Palma. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Giancarla, gracias por la invitación. Y por el otro lado está con nosotros el doctor Hidalgo Valeriano, abogado, y también nos va a hablar sobre una postura en contra del vientre de alquiler. Buenas noches y bienvenido. Gracias nuevamente por la invitación. Perfecto. Antes de iniciar este debate, vamos a ver una nota porque el equipo de producción de Hablemos Claro salió a las calles a preguntar sobre este tema. ¿Qué opina la gente? Vamos a verlo. La gestación por sustitución, o también conocida vientre de alquiler, se ha convertido en una práctica cada vez más común en todo el mundo. Y en el Perú ha aumentado los casos donde mujeres llevan en su vientre niños que no serán sus hijos. Por lo que salimos a las calles a preguntar al ciudadano de a pie qué piensa acerca del vientre de alquiler. Bueno, también tiene dos opciones, porque supongamos que tú o yo no tenemos posibilidades de tener un hijo. ¿Cuál es la primera opción? Alquilar un vientre o adoptar a un niño. Pero muchos optan por alquilar un vientre, ya que es su sangre, ¿no es cierto? Son de ellos. Y por otra parte, ya como estamos diciendo, que eso lo toman como un negocio. Ya alquilan su vientre, le pagan dinero, ya es como negociar tu cuerpo, ¿me entiendes? O sea, te puede dar el derecho a otra persona que, o sea, tenga a tu hijo en tu vientre, pero al momento de dar a luz, o sea, salen de las entradas de esa mujer y será como si les hubieras quitado su propio hijo, que ella ha dado a luz con su esfuerzo, y eso es para mí malo. Yo creo que tomarlo como algún negocio como que está mal también, porque hacerlo muchas veces como que puede causar un daño de alguna otra manera al vientre de la madre. Porque, digamos, no se puede, o sea, adoptar hijos a otra persona, ¿no? Para que lo cuiden, ¿no? Cada uno tiene que hacerse responsable de sus hijos, ¿no? Porque esa responsabilidad de que cada uno se lo ha buscado. Porque hay madres que no pueden tener hijos, entonces una ayuda que ellas buscan es en otras personas para poder tener hijos. Entonces, si esa persona que está buscando ayuda, le va a ayudar en el aspecto psicológico y a futuro. Entonces, es por ello que yo sí estoy a favor, para que puedan vivir saludablemente. Debería de haber políticas en ese aspecto para poder concientizar a las señoras o hasta adolescentes que están haciendo esto, de que están muchas veces alterando lo que es en el aspecto económico, porque ellas van a beneficiarse en sí, pero no van a ver de lo que la otra persona debería de sentirse mejor, ¿no? Como hemos escuchado, las opiniones están divididas. Hay quienes creen que es una buena opción para miles de parejas que no pueden tener un hijo, mientras que otros piensan que debería haber una restricción con este procedimiento, ya que es visto con fines económicos. ¿Y tú, estás a favor o en contra del vientre de alquiler? Ya estamos de regreso aquí en Hablemos Claro y vamos a iniciar este debate con Roxana. Yo quiero saber por qué estás a favor del vientre de alquiler. A ver, Giancarla, primero una precisión de tipo terminológico para que estemos claros, ¿no? La figura genérica es la de vientre sustituto o vientre subrogado. Ahora, la modalidad de la que estamos conversando hoy día, vientre de alquiler, es cuando media un pago, ¿no? Por el hecho de que la persona o una tercera persona geste el embarazo. Sin embargo, esa misma figura de que otro geste el embarazo también se da de manera solidaria, ¿no? De hecho, en los casos que estoy actualmente litigando en el Poder Judicial, uno de ellos ya tiene sentencia firme en vía de amparo, ¿no? Está estableciendo precisamente una situación en donde no se ha dado o mediado un alquiler, ¿no? Lo que ha existido es una solidaridad de parte de quien ha decidido llevar el embarazo por esa pareja infértil que le era imposible gestar por ellos mismos, y en este caso la señora, ¿no? Gestar por ella misma el embarazo, ¿no? Ahora, ¿por qué a favor? No hablo de una postura a favor radical e indiscriminada, pero sí creo que la persona, el ser humano en
este caso la mujer, tiene un derecho de autodeterminación sobre el propio cuerpo. Y creo que bajo ciertas reglas o bajo ciertos parámetros debería ser una práctica permitida. Bueno, en todo caso y actualmente, según nuestro ordenamiento, no está prohibido y por lo tanto está permitido. Así es, perfecto. Doctor Hidalgo, ¿por qué estar en contra del vientre de alquiler? Porque en realidad la mujer no puede disponer libremente de su cuerpo. Tan es así que está prohibido el autoaborto, ¿no? Está calificado como un ilícito penal. Si bien es cierto, la figura del vientre de alquiler no está tipificado como delito, sin embargo, la Ley General de Salud, en su artículo 7º, hace una diferenciación en el sentido de que la mujer genética y gestante debe ser la misma persona. Por lo tanto, no se da la posibilidad de que una tercera persona participe, ¿no?, en ese acto. Si bien es cierto, esto no constituye delito, pero uno está en contra por las implicancias que puede generar. Por ejemplo, se crea una falsa filiación entre la persona que no es la real madre. Entonces, eso constituye un delito de acto contra los estados de salud, de estado civil, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, al consignarse un dato falso en una partida de nacimiento, porque se le vincula como si fuesen sus padres al menor, entonces constituiría un delito de falsedad ideológica, ¿no? Entonces, por otro lado, podría, si esto es repetitivo con X personas, X clínicas, X hospitales, podríamos hablar incluso de la figura de asociación ilícita para delinquir, ¿no? Eso son las cosas que podrían generar negativamente en la práctica de este tema que se está hablando. Se podría comentar entonces varios delitos, ¿no? Exacto. Falsificación de documentos, extorsiones, ¿no? Exacto. Giancarla, sin embargo, en realidad creo que acá hay que distinguir dos cosas. Todo lo que el doctor está diciendo muy atinadamente respecto a los aspectos delictivos que podrían darse, están vinculados a todo esto que venimos llamando mercado negro del vientre de alquiler. Es decir, si bien no está prohibido por la legislación, ni siquiera por el artículo 7 de la Ley General de Salud, justamente el caso que se acaba de ganar y sobre el cual ya hay sentencia firme, sobre el cual se ha pronunciado la Corte Superior, es un caso de una pareja que, no pudiendo tener hijos, recurre a la ayuda de una amiga de muchos años para que geste el embarazo por ellos. De hecho, las criaturas, los embriones se formaron con espermatozoides del padre, pero no así con óvulos de la madre. Es decir, los óvulos fueron anónimos. ¿Bien? Es decir, en la figura del vientre de alquiler se da algo bien peculiar y es la posibilidad de hasta 3 madres. Tienes por un lado una madre genética, la que aporta el óvulo. Tienes por otro lado una madre gestante, la que lleva a cabo el embarazo. Y tienes una tercera madre, la que tiene la voluntad procreacional, el deseo de cuidar, de criar, de darle un espacio de salud y desarrollo a esos menores, ¿no? Entonces, lo que son prácticas que puedan estarse dando de manera delictiva es justamente porque no acuden a la vía judicial o, en nuestro caso, como acudimos a la vía constitucional del amparo, para exigir que se declare madre a quien realmente quiere serlo. Es decir, las prácticas de sustitución de madre en el parto, es decir, entra la señora que va a dar a luz con el nombre de quien quiere ser la madre, y todo ese tipo de prácticas irregulares o, como señala el doctor, hasta ilícitas, son una cosa. Pero estamos hablando ya de que en nuestro país actualmente existe sentencia firme, existe jurisprudencia que nos dice y que le ha ordenado a RENIEC que diga que madre, y que consigna así el apellido, es la mujer que no llevó el embarazo y tampoco aportó el óvulo, porque fue con una carga genética anónima, ¿no? Entonces sí, hay un conjunto de casos que pueden y que caen, de hecho, porque hay muchísimos casos de vientre de alquiler. Lo que pasa es que no hay registro, las clínicas operan bajo sus propios protocolos, hay un vacío normativo, como tú señalabas, muy grande, pero en realidad de que hay casos hay muchísimos. Lo que pasa es que conocemos los pocos que han tenido el valor de ir ante el Poder Judicial vía judicial ordinaria o vía de amparo como nosotros para exigir el reconocimiento de la maternidad habiendo usado un vientre subrogado.
Sin embargo, en muchos otros casos, que son la gran mayoría, el viaje a provincia, la adulteración de documentos, etcétera, como señalaba el doctor, es lo que reina a la orden del día, ¿no? Entonces hay que distinguir dos cosas. Perfecto. Entonces, doctor Hidalgo, si esta práctica se da pues en nuestro país abiertamente, ¿por qué entonces no normarla al 100% y que pues se acepte? El tema es por una voluntad política. Hay muchos vacíos legales en diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico vigente que necesitan ser regulados y simplemente por una poca o desidia de parte del Ejecutivo y Legislativo, incluso de instituciones representativas que pueden promover acciones legislativas, no la quieren hacer, ¿no? Como dice la doctora, efectivamente, podría haber tres tipos de madre, como dice, ¿no? Genética, gestante, y yo la llamaría la tercera legal, porque el artículo 25 del Código Civil dice pues que el nombre es a través del acta de nacimiento que figura en la RENIEC, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿por qué existen jurisprudencias? Porque, por ejemplo, el Código Niño y Adolescente, en su artículo 9, el título preliminar, habla que cualquier medida que se adopte por parte del Estado se debe pensar en el interés superior del niño y adolescente, ¿no? Por esos motivos que se regulariza eso, ¿no? Y simplemente, como dice la doctora, es que hay que promover en el supuesto que, por ejemplo, la madre suscribe, entre comillas, un acto jurídico válido para entregar el niño y luego no quiere, entonces, si bien ese documento es imperfecto, efectivamente podría ser una vía, la acción de amparo, para hacerla efectiva, ¿no? Claro. Porque ella habría renunciado a su deber de madre. ¿No? De asistir al hijo. Porque, por ejemplo, la Constitución, en su artículo 6º, habla de la política de población cuando habla de padre y madre responsable, ¿no? Por eso es que de alguna forma a la madre biológica se le dice, no, tú te desligaste, ¿no? Y por eso se generan determinadas sentencias para de alguna forma justificar la validez del vientre de alquiler, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos que debe tener una mujer para poder dar su vientre en alquiler, doctora? Sí, mira, como te comentaba al inicio del programa que conversábamos, Giancarla, tengo una posición, digamos, a favor, un poco también para generar este debate. Sin embargo, hay, y como en todo, que poner límites, ¿no? Creo en ese sentido que, por ejemplo, y lo que he podido ver a partir de los casos que he llevado, el hecho de que exista parentesco de algún nivel de grado, aunque sea de afinidad, entre la persona que lleva el embarazo y la que desea ser madre, es una forma de evitar también que esto se convierta pues en una especie de comercio humano de manera indiscriminada, ¿no? Otro requisito indispensable y que se suele decir a las personas que han ofrecido su vientre para llevar un embarazo ajeno es que ya sean madres. O sea, no puede ser en un primer embarazo, por ejemplo. Y es un tema psicológico fuerte, ¿no? Yo te comentaba y decía, es decir, yo sí tendría la naturalidad de poder ser el vientre de alquiler de alguien. Si tuviera una hija que resultara estéril, a ver que venga el Estado a decirme que no le puedo llevar el embarazo a mi propia hija. Claro. O sea, hay límites para todo y también los hay para el Estado. Hasta dónde pueden entrometerse en lo que es la esfera ya de la voluntad individual, de la libertad individual y del espacio privado de las personas, de desarrollo de libre desarrollo de la personalidad y de la vida privada y familiar también, ¿no? O sea, creo que el Estado también hay que ponerle límites, hasta dónde puede decir lo que tenemos o lo que no debemos hacer, ¿no? Doctor, ¿algún otro requisito que también podría tener la mujer? El tema es como todo, depende si realmente hay un desprendimiento. Por ejemplo, algunos dicen, yo colaboro con otra mujer a efectos de darle la posibilidad de ser madre. Pero ¿hasta qué punto realmente se quiere colaborar o se quiere lucrar? Ahora, por ejemplo, hay madres que podrían tener, no sé, 5 hijos y esos 5 hijos trasladarlos a otra persona. Judicialmente uno ve, por ejemplo, en casos sencillos de juicio de alimentos, que la señora pues se mete con un general, se mete con un abogado de un estudio prestigioso, se mete con X personas para obtener dinero suficiente que cubra sus expectativas económicas de ella, ¿no? Entonces, entre lo moral no rige para el campo penal, ¿no?
Es verdad, ¿no? Muchas personas no están, por decir, a favor del vientre de alquiler, sobre todo porque consideran que la persona que da su vientre, pues no es para nada moral, ¿no? Pero eso lo vamos a discutir tras la pausa. Nosotros nos vamos a un corte y ya regresamos aquí en Hablemos Claro. Estamos de regreso aquí en Hablemos Claro, estamos debatiendo sobre el vientre de alquiler y nos quedamos conversando antes de la pausa justamente sobre esto y quiero preguntarte, Roxana, ¿tú consideras que las personas que dan su vientre en alquiler son personas inmorales? No, yo creo que, a ver, para empezar, cuando hablamos de moral, y mucho se habla a veces en nuestras normas de moral, orden público y buenas costumbres, a veces estamos ante frases que terminan siendo un cajón desastre. O sea, no podemos entender la moral, en mi opinión, como la religión mayoritaria en nuestro país. Dicho así, sí, probablemente sea completamente inmoral, pero estamos en un estado laico. Y en un Estado laico, la única moralidad que acepto es la de los derechos fundamentales. Entonces, lo que hay que preguntarnos es realmente si acá se afectan derechos fundamentales de la persona o no, más que si hay una moralidad o inmoralidad en términos muchas veces, y lo sabemos, entendidos solo como moral mayoritaria, colectiva, religiosa, entiéndase, católica. Y no es la de todo el país tampoco, ¿no? Doctor, que yo quería saber, usted que está en contra de esta práctica, ¿no sería adecuado estar a favor porque así pues, le darías la oportunidad a parejas que no pueden tener hijos biológicamente? El tema está los motivos que están detrás del vientre de alquiler, ¿no? Porque, por ejemplo, existen fiscalías especializadas en trata de personas, ¿no? Sí. Y, por lo tanto, si yo puedo, digamos, bajo un pequeño monumento o dinero a una persona del interior del país y le dice, ¿sabes qué? Mira, tienes 1000 soles para X cosa, y de esa forma la capto, y luego su propio hijo incluso, ¿no? Podría utilizarla, o en todo caso embarazarla, indulsarla con cierta cantidad de dinero, que va a recibir ni la 10ª parte de lo que esta tercera persona va a usar. Entonces, es las consecuencias que están detrás de ese vientre de alquiler. El problema es que el Estado, tarde o temprano, va a tener que legalizar dicha situación, como lo hizo, por ejemplo, con el tema de las familias irregulares, ¿no? Por ejemplo, antiguamente, por ejemplo, el divorcio contemplaba determinadas causales para divorciar, pero el único que podía pedir el divorcio era la persona que se identificaba como víctima, ¿no? En cambio, con esa modificatoria que se hizo en el 2001, ya se trató de regularizar una situación donde múltiples familias tenían otros hijos y otros compromisos, digamos, por así decirlo, 20 años separados, y lo hizo. Ahora se está pretendiendo hacer, y estoy convencido de que lo van a hacer probablemente en el próximo gobierno, el tema de las personas de igual género, ¿no? Ojalá. Porque simplemente hay una realidad existente, hay una realidad existente que se tiene que dar el visto bueno. Es más, me parece que están presentando ya un proyecto para el tema de legalizar la droga, de la marihuana, supuestamente sí, con fines. Y ojalá que también se logre. Se va a dar, ¿no? Entonces, el tema es, por eso le digo, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en vez de prevenir determinadas situaciones, simplemente deja pasar y al final termina por legalizarlas, ¿no? Bien, doctora, ¿el vientre de alquiler afecta a derechos fundamentales? Usted lo mencionó hace un rato. ¿Es así? Yo creo que depende de las condiciones en las que ellos se dan, ¿no? O sea, si hay total libertad informada de la persona para tomar la decisión que toma, creo que no. Creo que, obviamente, si se dan los supuestos que el doctor está tétricamente presentándonos y que podrían suceder de trata, de captura, casi de la posibilidad, pues, de esclavizar a la mujer para que dé luz para otros, sin duda, pues, estamos ante situaciones que son del todo inaceptables y que vulneran no uno, sino una gama de derechos fundamentales amplísima, ¿no? Pero ¿cuál es la afectación a un derecho fundamental en aquella mujer que decide dar su vientre para gestar un embarazo? Supongo que lo que podrían alegar es que el tema de la integridad física, pero
si es una persona sana, que está apta para gestar, que no tiene ningún problema, que ha pasado por una evaluación física y psicológica, ¿dónde está el daño a la integridad física allí? Lo que sí veo es un daño a la autodeterminación de la mujer y ya estamos bastante limitadas en cuanto a eso, ¿no? Bien, ahora vamos a conocer cuáles son las preguntas que tiene el público para los invitados del día de hoy. Vamos con la primera. Esta pregunta en sí es para las personas que están en contra del vientre de alquiler. ¿Por qué estar en contra del vientre de alquiler si hay muchas personas que no pueden tener hijos? Doctor Hidalgo, es para usted. Como lo dije anteriormente, uno se encuentra en contra del vientre de alquiler precisamente por las consecuencias que puede originar, ¿no? Como la trata de blanca, por la comisión del delito de falsedad ideológica, por asociación ilícita para delinquir. Hay una infinidad de ilícitos penales que se pueden materializar como consecuencia del uso del vientre de alquiler. Bien, ¿no lo quiere agregar, doctora? Bueno, en realidad pensar en las consecuencias que todavía no sabemos que se puedan generar o afirmarlas de esa manera tan tajante no me parece muy objetivo, digámoslo así, ¿no? Es decir, en muchos países existe, hay países en donde esto está, donde tampoco estoy de acuerdo porque ya está abierto de una manera indiscriminada, ¿no? En donde sí se pueden producir una serie de abusos, de atropellos casi de manera evidente, pero tampoco irnos al otro extremo, ¿no? De la prohibición absoluta frente a un hecho que es una realidad. Un 10% de parejas en el mundo hoy son infértiles, son incapaces de procrear, y la infertilidad es una enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, y para la cual las personas tienen derecho a recurrir a la tecnología y a todos los medios que ella ofrece para poder tratar esa enfermedad y poder ver la posibilidad de cumplir el sueño de tener un hijo. Bien, vamos con la segunda pregunta. Ya, sería conveniente adoptar un niño que alquilar un vientre. Doctora Roxana. Totalmente de acuerdo, pero los invito a que lo intenten. Adoptar en este país es algo muy difícil y es algo en lo que debemos pensar todos para cambiar. Procedimientos engorrosos, tremenda cantidad de pruebas, es decir, somos extremadamente cuidadosos en, obviamente, entregar un niño a una persona, pero a su vez todos esos mecanismos de protección que se generan en fiscalía, en poder judicial, en las normas mismas, etcétera, para generar una seguridad a la hora de entregar a los menores, son los mismos obstáculos que hacen casi eterno un proceso de adopción, por no decir de otra manera. Es decir, es muy loable y tal vez para muchas personas esa sea la opción correcta, como no proceder por la vía de generar una nueva vida, existiendo vida que necesita ser cuidada y protegida. Pero ¿quién soy yo para decirle a una persona que adopte en lugar de poder criar un niño en sus brazos desde que abre los ojos, ¿no? O sea, creo que es algo muy personal y que no tenemos derecho a decirle a otra persona, vaya, adopte y no aplique eso, ¿no? Bien, doctor Hidalgo, ¿no crees que sería mejor adoptar en vez de realizar esta práctica de vientre de alquiler? Claro, como dice la doctora, hay una parte que concuerdo si se trata de una adopción, digamos, administrativa, donde no le une vínculo alguno con la persona que quiere tratar la adopción. Sin embargo, el Código del Niño y Adolescente contempla la posibilidad de la adopción por excepción. Esto es, cuando existe un vínculo de familiaridad con la persona. Entonces, si decimos que es un gesto, digamos, elocuente el permitir a una tercera persona ser madre, un padre, porque los familiares de esta persona no contribuyen al éxito de ese derecho a su maternidad. Las cosas se facilitarían, porque ya el proceso de adopción sería bastante corto, ¿no?, respecto al otro tema donde no existe ningún vínculo. Es más, incluso hasta para familiarizar, la ley dice, si yo lo procreo un mínimo de 2 años, también hay la posibilidad de recurrir a ese tipo de adopción por excepción. Entonces, me parece que si la familia directa, que la que conoce la situación,
podría bien contribuir a esta persona a ser madre y no necesariamente recurrirse a temas de terceras personas a facilitar la maternidad, ¿no? ¿Cómo así, doctor? No le entiendo esa parte. O sea, ¿qué es lo que facilitaría la familia? Doctora, como usted hace referencia, si uno quiere adoptar vinculándose con terceras personas totalmente ajenas... Es que no es una adopción con la tercera persona. En la tercera persona lo que está sucediendo en el vientre de alquiler es que la tercera persona va a gestar, la persona no va a dar en adopción un hijo suyo. La persona probablemente, normalmente no tiene vínculo genético alguno con lo que gesta, con el embarazo mismo que lleva. Claro. Por lo tanto, ¿por qué dar en adopción? De hecho, por ejemplo, en el caso que yo tenía, se usaron los espermatozoides del padre, no así el óvulo de la madre. Entonces, no optamos por una vía de adopción por excepción, porque el padre terminaría adoptando a su propio hijo, y eso no tiene ningún sentido. Entonces, por eso se descartó la adopción por excepción. Y en el caso de la madre, no tenía vínculo alguno, porque no había sido la que puso ni el vientre ni el óvulo. Entonces, es más, la mujer que suele llevar, o sea, la mujer que hace de colaboradora y gesta el embarazo, es precisamente una mujer que no es la madre genética del embrión que está gestando. Entonces, es una situación muy complicada. No podemos forzar instituciones tradicionales del derecho para encajar en una realidad que es el resultado del avance de la tecnología. Y no es es el derecho el que tiene que adaptarse a la sociedad y no la sociedad al derecho. Entonces, ya debe haber una respuesta frente a ello, ¿no? Bien, ya estamos llegando a la parte final de este debate, está muy interesante. Y le voy a pedir a cada uno de mis invitados del día de hoy una conclusión al público, ¿no? Según sus posturas. Empezamos con usted, doctor Hidalgo. Si bien es cierto, toda mujer por naturaleza tiende a ser madre, ¿no? Debería recurrir a aspectos menos expositivos que podrían generar ilícitos penales como los ya invocados, ¿no? Y una de las alternativas, precisamente se dijo, podría ser la adopción, ¿no? Básicamente eso. Bien, le agradezco, doctor, por haber estado en el programa. No sé si quiere dejar algún dato para poder contactarlo al público. A ver, pueden llamar al 999-85-3358. Muchísimas gracias, doctor. Sus palabras finales, doctora Roxana. Bueno, nada, eso es solamente que esto ya es una realidad, o sea, esto ya sucede en nuestro país. El gran problema se está presentando en cómo hacer la filiación de esos menores, puesto que a la hora que nacen, inmediatamente son considerados hijos de quien dio a luz, indistintamente de si esa persona incluso no tiene vinculación genética alguna con los menores o solo quiso colaborar para el embarazo. ¿Es una realidad a la que hay que hacer frente? Sí. ¿Ahora es un vacío normativo? Sí. ¿Se va a tener que legislar en algún momento? Sí. Pedimos a Dios que no tenga que ser en este Congreso, para que las cosas se hagan lo mejor posible, ¿no? Y bueno, nada, agradecerte, Giancarla, por la invitación y mandarle un saludo a mis chicos de la universidad, de la Facultad de Derecho de la Universidad Ricardo Palma. Ese es mi único cherry, en realidad. Con ellos tenemos un consultorio jurídico popular, el consultorio Mateo Pumacahua. En cualquier cosa voy a dejar mi número para que si quieren consultar también pueden hacerlo a través de nuestro consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Muy bien, muchísimas gracias. El número que podríamos dejar sería el 994, ¿no? 251-881. Perfecto, gracias doctora, gracias doctor. Y nosotros ahora nos vamos a un corte y regresamos con la parte final del programa del día de hoy. Ya nos encontramos en la parte final del programa y el día de hoy hemos debatido sobre si se debería o no aceptar el vientre de alquiler como una práctica de forma abierta, donde todos podamos realizarla cuando queramos. Vamos a hablar un poco sobre los países donde sí es legal esta práctica, porque existe una ley que establece, que explica los aspectos de la filiación del menor, también los derechos y los deberes de los padres que solicitan esta práctica, así como de la gestante, y también quiénes son las personas que sí pueden realizar el vientre de alquiler y quiénes no. Estos países son Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Grecia, Georgia, Canadá y Portugal. Y también hay que resaltar que en todos estos lugares el vientre de alquiler está permitido también
también para los extranjeros. Bien, ahora tengo unos datos muy interesantes sobre este tema. Por ejemplo, en nuestro país, según un estudio de una clínica llamada Procrear, cerca de 1,2 millones de parejas peruanas tienen problemas para tener hijos cuando están en la edad reproductiva. Y además, en promedio, en el 40% de los casos, el problema es de las mujeres. Y además, se estima que aproximadamente se realizan en nuestro país 4.500 procedimientos de fertilización asistida, donde la mayoría son las mujeres mayores de 40 años las que recurren a estos tratamientos. Entonces, si es así, ¿por qué habría de negarle a una pareja que lamentablemente no puede tener hijos biológicamente, pero quiere formar una familia? ¿Por qué negarle el vientre de alquiler? Tal vez esta sea su única posibilidad para lograrlo. Vamos a ver ahora los resultados de la encuesta del día de hoy. La pregunta fue, para iniciar el debate a través del Facebook de Hablemos Claro, la pregunta fue, ¿usted está a favor del vientre de alquiler? Vamos a ver los resultados a continuación. Bueno, vemos que hay un 65% en contra de esta práctica, en contra del vientre de alquiler, y un 35% a favor del vientre de alquiler. Entonces, ahora hemos revisado algunos comentarios que nos han escrito a través del Facebook del programa. Y primero vamos a hablar sobre las personas que están a favor. Pues ellas dicen de que esta práctica es muy beneficiosa, sobre todo para las parejas que no pueden tener hijos biológicamente. Entonces por eso la defienden mucho esta práctica, y hay una pareja que nos escribió contándonos que tiene un hijo bajo la modalidad de vientre de alquiler y que dicen que son muy felices, que además esta era la única posibilidad que tenía para ser padres, que no ven esta práctica como algo malo para nada. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre las personas que no están a favor de esta práctica y que es un poco la mayoría, como lo hemos visto en los resultados. ¿Y por qué? Sobre todo, muchas personas nos han escrito porque dicen que la persona que alquila su vientre con fines lucrativos les parece algo totalmente inmoral, nada ético, y que además pues nada garantiza que después del parto entregue el bebé a esta pareja que solicita esta práctica, ¿no? Y que de ahí empezarían todos los problemas. Pero bueno, después de todo esto, las opiniones se respetan, pero yo considero de que si esta práctica ya se está dando en nuestro país, ¿por qué no normarla al 100% y aceptarla, ¿no? Para evitar todos los problemas que ya hemos hablado durante el debate del día de hoy. Bien, ya no hay tiempo para más. Yo me despido, no sin antes hacerles recordar que Hablemos Claro va todos los martes y todos los jueves a partir de las 6 de la tarde por UTV, tu conexión familiar. Buenas noches.